Mi nombre es Sofía Ortón, tengo 42 años, y una tarde recibí de manera inesperada una llamada de la tía de mi esposo, Elena, quien es hermana de mi suegro. La noticia que me dio fue devastadora: mis suegros habían fallecido en un trágico accidente automovilístico. Para empeorar la situación, mi esposo, Alejandro, se encontraba fuera del país por un viaje de trabajo que duraría 2 semanas. Intenté contactarlo con urgencia, pero no importaba cuántas veces marcara su número, él no respondía. ¿Qué podía hacer? Tenía que ir al hospital de inmediato. Al llegar, ya se encontraban allí los familiares y hermanos de mis suegros, esperándome. Sofía, te estábamos esperando, ¿y Alejandro no está contigo?, preguntaron. Él está de viaje por trabajo. He estado intentando llamarlo, pero no me responde. Déjenme intentarlo de nuevo, respondí. Marqué una vez más y esta vez, finalmente, contestó. Alejandro, gracias a Dios que respondiste. Pero antes de que pudiera decir mucho más, él me interrumpió con molestia. Te dije que no me llamarás, estoy en un viaje de negocios muy importante. Traté de explicarle que era una emergencia, pero su respuesta fue tajante: nada es más importante que este acuerdo. No me vuelvas a llamar. Cortó la llamada abruptamente, dejando clara su frustración sin siquiera darme la oportunidad de explicarle lo que estaba ocurriendo. Uno de los familiares sugirió: entonces, ¿por qué no intentas llamar a su oficina mañana? Si es la empresa quien lo contacta, seguramente responderá. La idea me pareció razonable y decidí intentarlo al día siguiente. En medio de tanto caos, logré comunicarme con su oficina por la mañana. Soy Sofía Ortón, la esposa de Alejandro. Lamento informar que mis suegros han fallecido en un accidente, y me gustaría que la empresa le notificara a Alejandro, ya que está en un viaje de negocios en el extranjero, expliqué. Pero la respuesta que recibí me dejó helada. ¿Viaje de negocios en el extranjero? Su esposo está de vacaciones extendidas. Perdón, ¿cómo dice?, pregunté incrédula. No, señora. No tenemos ningún viaje de trabajo internacional programado en nuestra empresa, confirmaron. La sorpresa me dejó paralizada. ¿Vacaciones? ¿Cómo era posible? Si no estaba en un viaje de negocios, ¿dónde estaba entonces? Estaba confundida y molesta. ¿Qué debía decirle a los demás? Especialmente cuando aún ni siquiera habíamos definido los detalles del funeral. Todos empezaban a inquietarse y el tiempo para notificar al servicio funerario se estaba agotando. Fue entonces cuando Orión, el primo de Alejandro, rompió el silencio. Alejandro está en Montana ahora mismo. ¿Montana? ¿Qué hace allí? ¿Cómo lo sabes?, pregunté desconcertada. Orión titubeó antes de responder. Me pidió que no dijera nada, está con alguien de su trabajo. Un mal presentimiento me invadió. No me digas que está con Opelia, insinué. Orión no tardó mucho en confirmar mis peores sospechas, aunque de manera titubeante. Mientras informábamos a los familiares sobre el fallecimiento de mis suegros, mi hermana, Opelia, había sido inalcanzable. Cuando consulté a mis padres, me informaron que ella había salido de viaje con sus hijos. Todo empezaba a encajar. Tras presionar a Orión, descubrimos la verdad: Alejandro y Opelia mantenían una relación desde hacía 3 o 4 años, y ahora estaban de viaje juntos. Me sentí completamente traicionada. Jamás imaginé que algo así podría estar ocurriendo a mis espaldas. La angustia de la traición me sobrepasó, lágrimas incontrolables rodaban por mis mejillas mientras los familiares intentaban consolarme. Eso es imperdonable, dijeron algunos. Hagamos un funeral grandioso para honrar a los fallecidos. No permitamos que ese infeliz se quede con la herencia de Joaquín, dijeron con determinación. Decidimos entonces llevar a cabo un plan para castigar a Alejandro por su traición. 2 semanas después, Alejandro regresó a casa, se mostró alegre y relajado, como si nada hubiera ocurrido. Estoy de vuelta, qué agotador ha sido todo. El jet lag es terrible, comentó con indiferencia. Yo pensé para mí misma, sin decirle una palabra. Le entregué los papeles del divorcio. Aquí tienes, te tengo algo preparado, le dije mientras le entregaba un documento. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, sorprendido por mi silencio. Es un divorcio, respondí con firmeza. Su expresión cambió de inmediato, mostrando incredulidad y nerviosismo. ¿Divorcio? ¿Por qué tan de repente?, preguntó claramente desconcertado tras su reciente viaje.
¿Acaso piensas que no sé lo que has estado haciendo? Tuviste una aventura con Opelia, ¿verdad? Continué. Él intentó responder con una risa nerviosa, pero no estaba dispuesta a dejar que se saliera con la suya. No intentes negarlo. Sé todo lo que has hecho. Espera, ¿te lo contó Opelia o fue Orión? Tartamudeó, buscando una excusa. ¿Realmente importa cómo me enteré? Lo que importa es que te atreviste a engañarme con mi propia hermana, dije con firmeza. Alejandro trató de minimizarlo. No fue para tanto, solo ocurrió unas pocas veces. Perdí el control, pero me di cuenta de lo mal que estaba y lo dejé. Te lo juro, Sofía, tú y nuestro hijo, Jorge, son lo más importante para mí. Fue un error del pasado. ¿Podrías perdonarme? Nuestro hijo de 10 años era la excusa de Alejandro, pero su argumento no me conmovió. ¿En serio piensas que puedes decirme que fue un desliz y que lo voy a dejar pasar como si nada? ¿Crees que soy tonta? Respondí con ira. Así que ese viaje a Montana fue con Opelia. Y encima me mentiste diciendo que era un viaje de negocios internacional. ¡Qué descaro! Alejandro se quedó callado, pero yo seguí presionando. Dime, ¿desde cuándo ha estado ocurriendo todo esto? ¿Un año? Un año, no fue solo una vez, dijo, pero lo interrumpí. ¿En serio? Sé perfectamente que ha estado pasando desde hace 4 o 5 años. Visiblemente nervioso, Alejandro se derrumbó. Maldito Orión, no debió decir nada. Deja de culpar a otros. Esto es todo tu culpa. ¿Sabes lo que más me molesta? Que sigues hablando de la hija de Opelia como si fuera tu sobrina, cuando en realidad es algo más, ¿verdad? Se quedó en silencio un segundo antes de soltar con un tono derrotado. Sí, es cierto. No quería decírtelo así, pero la niña es mía. ¿Qué me estás diciendo? Que además de tener una aventura tuviste un hijo con ella, y ahora vienes a decirme que todavía me amas. No puedo creer tu desfachatez, le contesté, sintiendo una mezcla de ira y decepción. No solo Alejandro me había traicionado, sino también mi propia hermana Opelia, alguien en quien confiaba completamente. Ella no mostró ni una pizca de remordimiento y su relación con Alejandro había durado años a mis espaldas. Siempre pensé que su cercanía era solo porque eran compañeros de trabajo y familia, pero estaba completamente equivocada. Mi familia y yo habíamos sido engañados por completo. Lo que más sentía no era tanto enojo, sino un profundo asco por lo que habían hecho. Tanto tú como Opelia tendrán que asumir las consecuencias de sus acciones, pero ese es un asunto que resolveremos más adelante. Por ahora, hay algo mucho más importante que atender, le dije. ¿Importante? ¿De qué hablas?, preguntó desconcertado, mientras llamaba a su tía, que había estado esperando en la habitación contigua. Oh, Alejandro, cuánto tiempo sin verte, ¿qué tal te fue en tu viaje a Montana?, dijo su tía con un tono fingido. Alejandro miró a su alrededor, viendo a todos los familiares reunidos, y no podía ocultar su desconcierto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están todos reunidos?, preguntó. Es algo muy serio, Alejandro, respondió su tía. Mientras estabas de viaje, tus padres murieron en un accidente automovilístico. ¿Qué? No puede ser. ¿Cuándo ocurrió?, preguntó aún sin entender. Ocurrió justo después de que te fuiste, respondí. Intenté contactarte muchas veces, pero fuiste tú quien no quiso responder mis llamadas. Alejandro, incrédulo, añadió, ¿por qué no me dijiste nada? Te llamé tantas veces, pero tú fuiste quien me colgó. Y cuando contacté con tu oficina, descubrí que no estabas en un viaje de trabajo, sino de vacaciones. Fue entonces cuando me enteré de tu aventura con Opelia, le expliqué. No tenías derecho a llamar a mi trabajo, protestó Alejandro. No tenía derecho. Esto es consecuencia de no atender mis llamadas en un momento tan crítico. Y ahora preguntas por el funeral, respondí con frialdad. ¿El funeral, ya lo hicieron?, preguntó Alejandro desconcertado. Sí, ya se celebró. Fue una gran ceremonia, pero el hijo principal no estaba presente. Todos se dieron cuenta de que algo andaba mal, le dije. Alejandro, abrumado por la vergüenza, intentó disculparse. Lo siento, me haré cargo de todo ahora. Los familiares presentes no tardaron en reprenderlo. Por supuesto que lo harás, Alejandro. Deberías estar agradecido con Sofía. A pesar de saber lo que hiciste, se encargó de todo el funeral como tu esposa, sin decir una palabra, le recordaron. Y fue así como, mientras me entregaba los papeles del divorcio,
terminó nuestro matrimonio. Toda la situación había sido abrumadora y, si soy honesta, ni siquiera tuve el tiempo adecuado para lamentar la pérdida de mis suegros. Mi mente estaba al borde del colapso y, de no ser por el apoyo de la tía de Alejandro y otros familiares, probablemente habría quedado completamente paralizada por la pena. Les agradecí profundamente, no habría sido posible sin su ayuda. Gracias a todos. Al final, a pesar de todo, el funeral resultó ser un servicio realmente hermoso. Estoy segura de que tanto Joaquín como Laura están sonriendo desde el cielo, comentó alguien. ¿Cuántas personas asistieron al evento? Cientos, preguntó Alejandro, todavía en shock por todo lo ocurrido. ¿Evento? Bueno, más que un funeral, lo convertimos en una gran celebración para honrar a tu padre, que fue un reconocido músico de jazz, explicó la tía de Alejandro, sonriendo. No estoy seguro de entender, ¿fue como una fiesta?, preguntó Alejandro, aún incrédulo. Sí, fue una fiesta fabulosa. Y como el heredero principal, deberías saber que tú cubriste todos los gastos, añadió la tía con una sonrisa traviesa. El rostro de Alejandro era un poema, la confusión y el desconcierto se mezclaban en su expresión. Con una carcajada, comencé a contarle cómo había sido la ceremonia. Decidimos hacer el funeral para ambos suegros a la vez, ya que siempre habían sido una pareja muy unida. Joaquín, siendo un destacado músico de jazz en todo el país, y Laura, que había sido instructora de azafatas, tenían un círculo social muy amplio. Más de 400 personas asistieron al funeral. Dado que tantas personas acudieron a despedirse de ellos, pensamos que sería un buen gesto entregarles obsequios de agradecimiento, aunque esto significaba reducir significativamente la herencia de Alejandro. Podría parecer irrespetuoso, pero lo cierto es que sus padres no tenían la intención de dejarle herencia alguna. Sin embargo, eso lo explicaríamos más tarde. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. ¿Obsequios de agradecimiento? ¿Qué clase de obsequios?, preguntó evidentemente preocupado. Dimos un obsequio a cada persona que vino a presentar sus respetos, aclaró uno de los familiares. ¿Cuánto costaron esos obsequios?, preguntó Alejandro, anticipando lo peor. Eran cajas de pasteles finos. Cada una costaba 30 pesos, respondí. ¿Solo 30 pesos?, preguntó, intentando convencerse de que no sería tan malo. Sí, pero preparamos 500 cajas, añadí. ¿500 cajas a 30 pesos cada una? Eso es 15,000 pesos, calculó rápidamente Alejandro. Exacto. Pero además hubo otros gastos, añadí. ¿Y qué pasó con las cajas que sobraron?, preguntó, buscando desesperadamente reducir el daño. Asterisco, nos sobraron unas 50 cajas, pero nos las comimos entre todos. Estaban deliciosas, comentó alguien con una sonrisa. ¿Gastaron más de 15,000 pesos en pasteles y se los comieron? No puedo creerlo, exclamó Alejandro, perdiendo la calma. Asterisco, bueno, no había manera de consultarte, ¿recuerdas? No contestabas el teléfono. Además, no podíamos dejar que tus padres, personas tan respetadas, perdieran el prestigio, incluso en su muerte, le recordé con una calma irritante. ¿Y cuánto costó todo?, preguntó, resignado. Bueno, entre la ceremonia, que costó alrededor de 20,000 pesos, y los obsequios de agradecimiento, llegamos a unos 50,000 pesos, le expliqué. Alejandro se quedó paralizado, como si su cerebro hubiese dejado de procesar la información. ¿Estás escuchando?, le pregunté divertida por su reacción. Esto es una locura, ¿cómo pudieron hacer todo esto sin siquiera consultarme?, balbuceó Alejandro, incrédulo. ¿Por qué no contestabas las llamadas?, le grité frustrada. En ese momento, el tío Tom intervino. ¿De verdad tienes el descaro de hablar de control? Tienes un hijo ilegítimo con tu amante, te ausentaste del funeral de tus propios padres y ahora te atreves a hablar de falta de control. Alejandro, sin saber qué decir, intentó cambiar de tema, pero entonces la tía Elena añadió, y eso no es todo. Tenemos una pequeña sorpresa más para ti. ¿Sorpresa? ¿Qué más podría ser?, preguntó agotado. Bueno, algunos amigos de tu padre sugirieron organizar una fiesta de despedida para sus fanáticos. Como sabes, tu padre era muy querido y muchos de sus seguidores quedaron devastados por su muerte. Pensaron que una fiesta con sus grandes éxitos sería la mejor forma de rendirle homenaje, explicó Elena. Y sus amigos no podían estar más entusiasmados. Estaban felices de tocar en una sesión de jazz en su honor. ¿Cómo íbamos a decir que no a algo así?, concluyó. ¿De verdad hiciste eso?
era algo que debiste haber esperado a que yo volviera para organizar. Una fiesta de despedida puede hacerse en cualquier momento, se quejó Alejandro, aún incrédulo por lo que había escuchado. El problema es que los músicos estaban de gira, y la única fecha disponible era la semana pasada, explicó alguien con calma. Alejandro no podía creer lo que oía. Esto es una locura, completamente fuera de lugar, murmuró, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, la historia real era un poco diferente. La conversación original entre Mike, amigo cercano de mi suegro, y yo fue más o menos así. ¿Han pensado en hacer una fiesta de despedida para los fans de Joaquín? Estoy seguro de que él y sus seguidores lo apreciarían, sugirió Mike. Es una idea fantástica. Conociendo la personalidad de Joaquín, estaría encantado, respondí. Perfecto. Entonces nosotros nos encargamos de toda la organización y los gastos. No será ningún problema para tu familia, ofreció Mike generosamente. Espera un momento, lo interrumpí. Mi esposo Alejandro, que es su hijo, se ocupará de los costos. A cambio, nos gustaría que la fiesta se celebrara el próximo fin de semana. ¿El próximo fin de semana? Bueno, está bien, no hay problema. Gracias, aceptó Mike, un tanto sorprendido pero dispuesto a ayudar. Después de esa conversación, el evento se publicó en la página web de mi suegro, se invitó a músicos, y todo comenzó a tomar forma rápidamente. ¿Cuánto costó esa fiesta?, preguntó Alejandro, ya con tono irritado, sin importarle el significado emocional del evento. Alejandro, te lo hemos repetido muchas veces, no estás en posición de ponerte así. Mientras estabas de viaje con tu amante, enterramos a tus padres y tú no hiciste nada, le recordé. No me importa el evento. Solo dime cuánto costó, insistió Alejandro. Bueno, si solo quieres hablar de dinero, suspiré resignada. A pesar de la poca antelación, asistieron cerca de 1000 personas. Preparamos una gran variedad de alimentos y vino para todos, mientras los amigos músicos de tu padre tocaron sus mejores temas. Fue un evento lleno de nostalgia y respeto hacia tus padres. Algunos invitados dejaron flores frente a las fotos de Joaquín y Laura, mientras otros simplemente se deleitaron con la música, cada uno rindiendo homenaje a su manera. Como anunciamos en la página web, pedimos a los asistentes que no trajeran dinero ni regalos, solo flores. Debo admitir que, a pesar de la presión, me sentí orgullosa de haber organizado todo el funeral, reservado el lugar para la fiesta y gestionado cada detalle en tan poco tiempo. El costo total fue alto, pero valió la pena. Los músicos, que eran amigos de tu padre, se negaron a aceptar pago alguno, incluso por los equipos. Sin embargo, el alquiler del lugar, la comida y las bebidas sumaron un total de 50,000 pesos, le expliqué sin rodeos. Y claro, el contrato estaba a tu nombre, añadí. $50,000. ¿Eso incluye los impuestos?, preguntó Alejandro, aún sin procesar del todo lo que estaba sucediendo. Para ese momento, Alejandro parecía estar insensible a todo, y solo le importaba si la cifra era antes o después de impuestos. No solo yo, sino también tus familiares luchábamos por no soltar una carcajada ante tu absurda reacción, pensé. Así que en total son unos $100,000, ¿tengo siquiera esa cantidad de dinero? Si me divorcio después de todo esto, estoy acabado, murmuró Alejandro, cada vez más derrotado. ¿Divorcio? Claro que nos vamos a divorciar. No esperes compasión de mi parte, le dije con frialdad. Sí, lo imaginaba, suspiró completamente vencido. En ese momento, su tía Elena añadió algo que hizo que Alejandro se incorporara un poco. Bueno, sabes que a pesar de todo, hay una herencia, ¿verdad? ¿Herencia? Entonces, puedo usar eso para cubrir los gastos, dijo Alejandro, intentando aferrarse a cualquier esperanza. Pero lo que él no sabía era que la herencia no sería suficiente para solucionar todos sus problemas. Más tarde, nos divorciamos oficialmente. Yo ya había hablado con un abogado antes de que Alejandro regresara, así que la división de bienes y la discusión sobre la pensión alimenticia se resolvieron en unas pocas semanas. Al reflexionar sobre el futuro, me sentí un poco melancólica al pensar en comenzar una nueva vida solo con mi hijo. Sin embargo, poco después de que se finalizara el divorcio, recibí una llamada desesperada de Alejandro. Sofía, por favor, ayúdame, suplicó con una voz que nunca antes había escuchado. ¿Qué sucede, Alejandro? ¿Por qué estás tan alterado?, le pregunté, aunque sabía que algo grave debía estar ocurriendo. No tengo suficiente dinero para el entierro.
como debemos enterrar a mis padres por separado, va a costar entre 5,000 pesos y 6,000 pesos. Por favor, solo esta vez préstame el dinero, imploró. ¿Cómo es que no tienes dinero? ¿Acaso no recibiste los 100,000 pesos de la herencia?, pregunté, confundida por su falta de previsión. La división de bienes ya se había completado, y ni siquiera había recibido la pensión alimenticia todavía. ¿En qué gastaste todo el dinero?, le pregunté. Lo usé para pagar el servicio funerario y la renta del lugar de la fiesta. Andy me dijo que mis padres tenían una reputación que mantener, así que no podía escatimar en gastos. Me presionaron hasta que pagué todo en su totalidad, explicó Alejandro con frustración. Eso suena a algo que Elena diría, respondí con indiferencia. ¿Y esos costos fueron antes o después de impuestos?, pregunté más por curiosidad que por verdadero interés. Con impuestos incluidos. Pero eso no es lo importante ahora. El problema es que fui al banco a retirar dinero de la herencia de mis padres, y las cuentas están bloqueadas, dijo con evidente desesperación. Oh, cierto, olvidé que congelé las cuentas, pensé, después de enterarme de su aventura. Había pedido que congelaran todas sus cuentas por despecho y lo había olvidado por completo. Sí, congelé las cuentas, le dije sin ningún remordimiento. Con el proceso de la herencia, tomará más de un mes antes de que puedas retirar el dinero, añadí. Eso no será suficiente para el entierro, replicó Alejandro, desesperado. Pues, qué mala suerte, respondí con frialdad. ¿Por qué no le pides prestado a Opelia? ¿Qué? ¿No vas a prestarme tú el dinero?, preguntó incrédulo. Por supuesto que no. Ya no tenemos ninguna relación, Alejandro. Estaba muy unida a tus padres, pero tú ya no significas nada para mí. Si te viera en el supermercado, ni siquiera te saludaría. No puedo prestarte nada, sentencié con firmeza. Eso es cruel, gritó Alejandro. Lo que sea, respondí antes de colgar, visiblemente frustrada. Pensé que todo había terminado, pero días después, Alejandro volvió a llamarme repetidamente. Sofía, ¿por qué la herencia de mis padres es solo de 100,000 pesos? Mi padre fue un músico famoso y mi madre era exazafata. No puede ser que solo tuvieran esa cantidad. Tienes que haber sacado dinero antes de congelar la cuenta, me acusó. No me acuses de algo así. Incluso si hubiera sacado dinero, se descubriría en el proceso de herencia. No soy ninguna ladrona, le respondí ya agotada por la situación. Entonces, ¿por qué es tan poco?, insistió. ¿No sabías que tus padres enviaban 30,000 pesos anuales para la educación de Jorge?, le expliqué. ¿Qué? No tenía ni idea, respondió Alejandro, sorprendido. Pensé que lo sabías. Tus padres lo hicieron en secreto. Hace 10 años, justo después de que nació Jorge, su primer nieto, tus padres me sorprendieron con algo inesperado. Sofía, gracias por darnos un nieto tan hermoso, me dijeron. Con lo descuidado que es Alejandro, nunca pensamos que llegaría el día en que tendríamos un nieto, y hemos estado hablando de algo por años, relaté. ¿De qué hablas?, preguntó intrigado. Alejandro siempre ha sido irresponsable con el dinero. Cuando era niño y le dábamos su mesada, se lo gastaba todo el mismo día. Eso no cambió cuando creció. Había ocasiones en que se gastaba todo su salario y nos pedía dinero prestado, explicó su madre. ¿De verdad?, pensé horrorizada. ¿Me casé con alguien así?, me pregunté. Por eso decidimos que, si Alejandro se casaba y tenía hijos, usaríamos nuestros ahorros para apoyar a nuestro nieto, continuó su madre. Sofía, eres una persona maravillosa, eres atenta, observadora y te llevas muy bien con todos en la familia. Además, eres extremadamente responsable. Así que confiamos en ti para cumplir nuestros deseos, me dijeron con gratitud. Lo siento, no estoy segura de entender, respondí confundida. Queremos dejar toda nuestra herencia para la educación de Jorge, no para Alejandro. Si él hereda el dinero, lo gastará en algo ridículo, como un barco, explicó su madre con seriedad. ¿Un barco? Esto suena cada vez más aterrador, pensé. Asterisco, no es que no lo queramos, es que lo conocemos demasiado bien. Sabemos que darle el dinero lo arruinaría, por eso te confiamos a ti la herencia, concluyeron. Gracias, pero, ¿qué dirá Alejandro?, pregunté un poco preocupada. No puedes decirle nada. Si se entera, hará una pataleta como un niño pequeño, me advirtieron.
Así comenzaron a depositar 30,000 pesos cada año en la cuenta de Jorge en su cumpleaños. 30,000 pesos al año durante 10 años. ¿Cuánto tiene ahora en la cuenta?, preguntó Alejandro claramente alarmado. Bueno, después de impuestos, la cuenta tiene un poco más de 250,000 pesos, le respondí con calma. ¿Qué? $250,000? Ese dinero es mío, exclamó Alejandro, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No, Alejandro. Tus padres decidieron no dejarte nada. Dijeron que eras demasiado irresponsable con el dinero y querían que todo se destinara a la educación de Jorge, le respondí con tranquilidad. Eso no puede ser verdad. Mi padre nunca diría algo así. Me estás robando, me acusó desesperado. Si no me crees, pídele al banco que te envíe un estado de cuenta, le sugerí, sabiendo que sus sospechas no tenían fundamento. Espera, aun con lo que hay en el banco, el total no llega ni a 400,000 pesos. Eso no cuadra, dijo Alejandro, confundido. Es que no tienes ni idea de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Tus padres donaron 300,000 pesos a una organización benéfica y utilizaron otros 300,000 pesos para disfrutar de la vida. Lo que queda, esos 100,000 pesos, es lo que sobró de todo eso, le expliqué. Alejandro no podía creerlo. Sus padres habían sido muy cuidadosos con su planificación financiera, especialmente su padre, que como músico, siempre hablaba de tener una salida de la vida con estilo y rebeldía. Su filosofía era, no voy a gastar $1,000,000 en lo que me queda de vida, así que vamos a compartir la riqueza y esparcir felicidad. Esa era la forma en que habían estado distribuyendo su dinero antes de morir. Para ser honesta, Alejandro nunca fue el más brillante, algo que, para su desgracia, había heredado de su padre. Pero mientras su padre era encantador y tenía un estilo único, Alejandro solo resultaba ser un ingenuo. ¿Entonces no recibiré nada de herencia?, preguntó atónito. Exactamente. Y con todos los gastos pequeños, probablemente acabarás en deuda, le advertí sin mostrar simpatía alguna. Esto es ridículo, protestó Alejandro. El precio de la infidelidad es alto, ¿no crees?, le respondí con una sonrisa irónica. ¿Qué tiene que ver eso con la herencia?, preguntó molesto. Nada en realidad, contesté, disfrutando el momento en que mi venganza contra mi exmarido despistado y traicionero finalmente se consumaba. Pero aún me quedaba algo pendiente, mi hermana. Decidí dar un paso audaz y contacté al ex esposo de Opelia, Ben. Hola, Ben. Hace tiempo que no hablamos, le dije cuando contestó el teléfono. Sofía, qué sorpresa. ¿A qué debo la llamada?, preguntó curioso. Verás, he estado pensando en por qué ustedes se divorciaron, comencé. Fue por sus infidelidades. Estuvo con varios hombres y ni siquiera sabía con certeza quién era el padre de su hija, confesó Ben con tristeza. ¿Hubo otros hombres además de Alejandro?, pregunté sorprendida. Sí, quería hacerle una prueba de ADN, pero se negó. A pesar de todo, todavía extraño a mi hija, aunque no estoy seguro de si realmente es mía. Quería criarla, pero simplemente no podía perdonar a Opelia, me dijo dolido. Es comprensible, le respondí con empatía. No quería lastimar más a Ben, así que me guardé el hecho de que Alejandro podría ser uno de los posibles padres. Sin embargo, con esta nueva información en mano, sentí que no podía dejarla pasar. Aún así, debía ser cuidadosa para no involucrar a mis padres en todo esto. Con ese objetivo en mente, decidí hacer otra llamada, esta vez a Alejandro. Hola, Alejandro, dije al contestar. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya me extrañas si quieres volver? Bueno, no te culpo, respondió sarcásticamente. De hecho, descubrí algo interesante. ¿Quieres saberlo o no?, le dije manteniendo la calma. ¿Qué es esta tontería ahora?, preguntó irritado. Que la hija de Opelia podría no ser tuya, le solté de golpe. ¿Llamas solo para decirme eso? Ya lo sé, es mía o del exmarido de Opelia. No es gran cosa, contestó tratando de restarle importancia. No es tan simple. Ben me dijo que podría haber otro hombre involucrado. Así que en realidad, ni tú ni él podrían ser el padre, le expliqué. ¿Me estás diciendo que he estado viviendo una mentira todo este tiempo?, preguntó incrédulo. Exactamente, respondí. Y con eso, sentí que la justicia hacia mi hermana también había sido hecha. Este secreto sería suficiente para destruir cualquier resto de relación entre Opelia y Alejandro. Tal como esperaba,
Pronto el rumor sobre Opelia se esparció por toda la empresa y ella terminó renunciando. Y en cuanto a Alejandro, su reputación en el trabajo se hundió. Se convirtió en el blanco de las miradas frías y los comentarios a sus espaldas. 5 años han pasado desde entonces. Nuestro hijo Jorge está por cumplir 16 años. Gracias al dinero que sus abuelos le dejaron, ha podido asistir a una prestigiosa escuela privada. Por mi parte, me volví a casar y ahora disfruto de una vida tranquila y feliz. Sin embargo, Alejandro sigue siendo el mismo. Aunque paga la pensión alimenticia y la manutención puntualmente, se gasta la mayor parte de su sueldo el mismo día que lo recibe. La cena de la que tanto habló Alejandro terminó siendo un simple plato de fideos instantáneos, acompañado de algo de pollo frito de Kentucky Fried Chicken. Al menos, parecía que ambos, padre e hijo, disfrutaban de su tiempo juntos, aunque fuera con una comida tan sencilla. En cuanto a Opelia, no ha cambiado en lo más mínimo. Aún sigue buscando hombres de quienes depender para mantener su estilo de vida. Desde entonces, no he vuelto a tener ningún tipo de contacto con ella, ni tengo el deseo de hacerlo en el futuro. Nuestros padres se sienten preocupados por el distanciamiento entre nosotras, pero he decidido mantenerme en silencio al respecto. Cada año visito las tumbas de mis suegros, sabiendo que, con su sentido del humor, probablemente se estén riendo a carcajadas al ver en lo que se han convertido nuestras vidas.